Buenas tardes compañeros, mi nombre es Antonia González Domínguez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, llevo la materia de Estadística Inferencial 1, tengo la matrícula 18211163 con el maestro Juan Morales, voy en cuarto semestre. Estamos con la unidad número 5, pasamos con algunas definiciones. 10.2 correlación y regresión, correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de relación R mide la fuerza de la relación lineal entre los dos valores cuantitativos pareados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación del producto. Momento de Pearson, en honor de Carl Pearson en 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o de Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no es lineal. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios limitan la variación individual que puede inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos un ejemplo de correlación y regresión. El ejemplo dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stablitt y Brain Science, Head Science en Intelligent Quotient Monocytic 20 de tramo, etc. al Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño de cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con tamaño de cerebro de centímetro cúbico C y CI, el tamaño del cerebro es 965, 102 de 9, 103 de 0, 128 de 5, 104 de 9, 1077, 103 de 7, 106 de 8, 1176, 110 de 5,
86, 90, 85, 86, 102, 103, 95, 124, 125, 102, 114. Vamos a hacer este ejercicio con Minitab. Le vamos a dar respuesta a las preguntas. Hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y las puntuaciones de SI. Aquí vamos a abrir Minitab. Aquí ya están capturados algunos datos. Aquí están capturados los 10 datos. Los 10 datos de este ejercicio. Nos vamos a ir a Minitab, estadística, correlación. Le damos OK y aquí nos da que la correlación del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual es igual a 0.179 y P es igual a 0.62. Ahí nos dice, en las definiciones nos dice que la correlación podría estar entre 1 y -1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor más cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como 0.99 o 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano a -1, significa que tenemos una correlación negativa. La correlación positiva, cuando un valor aumenta, en este caso el valor del eje X aumenta, el valor de Y también aumenta. La correlación negativa, si el valor 1 aumenta, el otro valor se reduce. Aquí tenemos 0.171 y 0.62. Seleccionamos el nivel de significancia de 0.05 por estándar, porque aquí en este ejercicio no nos da el nivel de significancia, y el nivel de confianza va a ser de 0.95 o 95%, que esto es de 1 menos 0.05 y ya nos da 0.95 o 95%. Vamos a calcular o ver más, hacerlo más visual. Aquí tenemos los valores. Aquí tenemos el valor 12, coeficiente intelectual 85, tamaño del cerebro de 1029, coeficiente, el coeficiente intelectual de 90, tamaño del cerebro de 965, es el 1, y así sucesivamente. Si nos vamos hasta acá, es el 7 con el coeficiente intelectual de 124, el tamaño del cerebro 1037, y así podemos ir checando los demás. Vamos a usar el Assistant. Con el Assistant nos vamos a regresión. Vemos que la gráfica tiene el coeficiente es la X, aquí. Lineal de 0.05, que sería el nivel de significancia. Y aquí
nos los da más explicado. Aquí tenemos que es de 0.18. La correlación, aquí no tenemos correlación. Aquí tenemos las gráficas de los residuos. Aquí tenemos cómo se comporta cada uno de los datos, su nivel de confianza de cada uno. Aquí no tenemos otra información más detallada. Y así es como en este ejercicio podemos decir que no existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Para la segunda, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tampoco tenemos pruebas suficientes para dar una respuesta a esta pregunta. Tenemos otro ejemplo de calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos una tabla donde muestran los datos. También este ejercicio lo vamos a realizar con Minita. Aquí ya están los datos, que son 10 datos con CO2 partes por millón y la temperatura. Que vamos a hacer lo mismo que el primer ejercicio. Nos vamos a ir la correlación, temperatura, partes por millón, temperatura, le damos OK y aquí nos da partes por millón y temperatura de centígrados es igual a 0.892 y P es igual a 0.01. Nos vamos a ir a la gráfica. Le damos OK y aquí también nos marca los datos, cómo se comportan. Aquí nos dice que parte por millón de 314, la temperatura de 13.9. Bien, aquí tenemos 0.892 y 0.01. Aquí rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Como les decía, aquí tenemos una correlación positiva que es muy cercana al 1, que es de 0.89. En el 14.1 vemos que tenemos un valor atípico $346 y vemos que se acercan a 350. Aquí sí hay una correlación. Usamos el asistente, nos vamos a asistente, regresión y
el nivel de significancia de 0.05. Aquí también nos da información, una información más clara, 0.89, una correlación positiva, lo que les decía. Aquí tenemos también información, tenemos nuestra ecuación. Aquí son el comportamiento de los residuos, aquí tenemos la ecuación. Esta es las gráficas de los residuos. Aquí están los datos y todo su nivel de confianza de cada uno. Aquí vemos que los datos no se salen de estas líneas. Y aquí nos marca que sí tenemos una correlación en base a esta información. Sí tenemos una correlación. Y aquí dice existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Sí existe. Es lo que nos marcaron aquí las gráficas. Bueno, terminamos con este ejemplo. Pasamos a 10.3, correlación y regresión. Definiciones. A partir un conjunto de datos muestrales paradeos, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales paradeos pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos paradeos X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha Y menos Y. Una recta satisface la propiedad en mínimos cuadrados si la suma de los dos cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y Y. X, Y menos Y. Aquí tenemos un ejemplo de regresión, edad y tamaño de la cintura de los hombres. El ejemplo dice: a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para cada hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Este ejemplo
lo vamos a resolver también con el programa Minitab. Vamos a abrir Minitab. Pues yo aquí ya lo tengo porque tarda un poco al momento de abrir. Aquí tenemos los 40 datos y el tamaño de su cintura en centímetros. Para esto nos vamos a ir a estadística básica, correlación, edad de hombres. Edad, cintura, le damos OK. Aquí nos da la edad y el tamaño de cintura en centímetros de hombre, que es igual a 0.845 y el P es 0.00. Aquí esta es un valor cercano al 1, que sería pues hipótesis alterna, porque dice que tiene que ser diferente de 0. Y aquí vemos que aquí tenemos 0.845, pues tenemos una correlación positiva. Vamos a ver de otra forma. Aquí tenemos dos gráficas. Aquí tenemos nuestra ecuación de 59.64 más 0.6259 edad de hombres. Aquí nos da las gráficas de residuos, un historial de todo lo que los datos del comportamiento. Aquí nos dice que determinar la ecuación de regresión, gráfica de residuos, ya la tenemos. La predicción en base a estos datos, cuál sería la edad del tamaño de la cintura para un hombre en su edad de 20, 40 y 60. Okay. Para esto vamos a utilizar la calculadora para determinar cuál sería el tamaño de la cintura de un hombre cuando tenga 20, cuando tenga 40, cuando tenga 60, porque si nos damos cuenta, aquí sí su cintura sí aumenta dependiendo de su edad. Entonces aquí va a ser 59.64 más 0.6259 por 20. Nos da 60.8918. A ver otra vez. 59.64 más 0.6259 por 20. 80.2659 es lo que aumenta su cintura de un hombre cuando tiene 20 años. Y ok, vamos a volver a repetir esto, que sería 52.69, no,
59.64 más 0.6259 por los 20 años nos da en fracción y nos da 72.158 centímetros, que sería lo que aumenta su cintura al tener 20 años. Vamos a sacar al tener 40 años, ¿cuánto aumenta? 59.64 más 0.6259 por 40 años, que serían 84.676 centímetros, sería lo que aumenta al momento que el hombre tenga 40 años. Y al momento que tenga 60, serían 59.64 más 0.6259 por 40 años. Por 60. Serían 97.194 centímetros lo que aumentaría en su cintura de el hombre cuando tenga 40 años. Bueno, aquí también vamos a usar el asistente. A regresión dice que en el eje de la Y va el tamaño de cintura. Y en el eje de las X la edad del hombre. Lineal del alfa es 0.05. Le damos OK. Aquí el asistente nos los hace más visual. Esta es la parte más importante. Aquí nos dice que el P es 0.001. Aquí nos da 71.41% el tamaño de la cintura. Aquí nos dice que aquí cuando aumenta la edad del hombre aumenta el tamaño de su cintura. Aquí podemos hacer unas notas. Esta es la primera regresión que tuvimos, el que hicimos, y aquí nos lo da ya con las demás explicaciones. Aquí nos da un valor inusual. Aquí nos da la ecuación. Aquí nos da la gráfica de residuos. Aquí tenemos el comportamiento de cada dato con su nivel de confianza de cada uno. Aquí también nos dice que existe una correlación. Esta gráfica también es muy importante, puesto que aquí el ejercicio que hicimos sacando cuánto aumenta la cintura al momento que el hombre tiene 20, 40 y 60 años, aquí lo podemos checar. De 20, 72.162, de 40, 84.68, y aquí de 60 tiene 97.198 y aquí 97.194 con la ecuación que nos dio ahí la gráfica. Pues aquí terminamos el ejemplo, pasamos con la otra diapositiva y con el otro ejercicio, que este sería edad de mujeres y tamaño de la cintura. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos
y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí ya también abrimos lo que es este archivo. Aquí están los 40 datos de las edades y la cintura en centímetros de mujeres. Te vamos a hacer lo mismo del ejercicio o del ejemplo anterior. Aquí nos da que la edad de mujeres, el Pearson correlación de mujeres, de edad de mujeres y cintura en centímetros es igual a 0.868 y el valor P es de 0.00. En la gráfica aquí nos da también el comportamiento de los datos. Aquí nos muestran las gráficas de residuo de las cuales nos pide el ejercicio. Vamos a ir sacando con base a esta ecuación que nos da aquí el tamaño de la cintura de las mujeres cuando tengan 18, 36 y 54 años. Para esto nos vamos a ir con la calculadora y va a ser 54.12 más 0.8095 por 18 años, que va a ser 68.691. $68.691 cuando tienen 18 años y 54.12 más .8095 por 36 años. Nos daría 83.262. $83.26,2. Y cuando tengan 54 años, $54.12 más 80.95 por 54 años sería 97.83. Sería el tamaño de su cintura al momento que las mujeres tengan esta edad. Okay, ya tenemos la gráfica de residuos, la predicción básica de los datos. ¿Qué es esto? Nos vamos a ir ahora al asistente para hacerlo un poquito más visual.
Aquí nos dice que la correlación es de 0.87. 0.87, aquí nos da que el valor pi es de 0.01. Aquí nos da la primer gráfica, la ecuación. Aquí nos da la gráfica de residuos. Aquí nos da los datos y su nivel de confianza de cada uno. Aquí nos preguntaba también ahorita lo que hicimos de su cintura de las mujeres de cuando tengan 18, 36, 54 años. Aquí Aquí nos da sus predicciones en Y, su valor de su grado de significancia de cada uno. Aquí nos dice que todo está bien. Y pues así tenemos y así resolvemos el ejercicio de la regresión. Pues pasamos a lo que es herramientas aplicadas al campo laboral. Aquí agregué desde la primera diapositiva de la primera unidad y aquí fuimos aplicando lo aprendido. Vamos a realizar un ejemplo del cual dice este ejercicio presenta la estatura de 15 hombres y el peso. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base a estos datos de cuál sería el peso de un hombre a su edad de 25, 35 y 60 años. Voy a abrir el archivo y los datos que ya tengo capturados para poderles pues seguir practicando lo que ya aprendimos en esta unidad, que es la intención de poder seguir realizando los ejercicios y los ejemplos que el profesor nos indica para que nosotros tengamos ya esa práctica y adquirir esos conocimientos para ver en base a qué podemos aplicarlos. Aquí yo tengo los datos de la edad y peso de 15 hombres. De 15 hombres, el cual vamos a sacar lo que nos indica el problema, que dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos. Bueno, entonces vamos a
Bueno, en este ejercicio ya tengo capturados los datos. Vamos a hacer lo que nos indica el problema. Aquí tenemos la correlación de peso y edad de 0.275, el pi es 0.321. Vamos a hacerlo con la regresión. Y aquí nos da la gráfica, aquí nos pone los datos, cómo se comporta. Vamos a también, aquí nos pide el peso del hombre cuando tenga una edad de 25, 35 y 60 años. En base a esta ecuación que nos muestra aquí, vamos a sacar su peso. Entonces, diríamos que 53.98 más .2489 por 25 nos dice que su peso va a ser de 60.25 kilos y nos dice que cuando tenga 35, ¿cuánto va a pesar? 53.98 más .2489 por 35, 62.6915 y 53.98 más .2489 por 60 va a ser 68.914. Hasta aquí podemos decir que resolvimos lo que nos indica el problema. También lo vamos a hacer con el asistente, a ver si no está. Aquí nos indica, aquí utilizamos el asistente, aquí nos da bastante información también, el pi es de 0.321, aquí nos da las gráficas de residuos, aquí nos dan los datos, los diferentes datos, su intervalo de confianza de cada uno, también nos faltó aquí nos marcan las gráficas de
la que nos pide las gráficas de residuo, nos da diferentes, nos da histograma. Y pues es así como finalizamos la unidad número 5 con con, con base a pues la materia de estadística con el profesor Juan Morales, y de mi parte sería todo.